Para comenzar vamos a separar, vamos a tomar nuestro hilo, vamos a separar de este lado 4 metros aproximadamente, y entonces cuando ya tenemos los 4 metros vamos a colocarlo de esta manera, ya que lo vamos a usar doble. Entonces acá tengo mi gancho, vamos a dejar unos 4 deditos acá para que nos quede este arito. Vamos a hacer el nudo deslizado acá, nos va a quedar esto aquí, lo vamos a dejar allí. Entonces ahora sí vamos a comenzar a tejer cadenitas de esta manera y vamos a tejer hasta obtener 35 cadenas. Bien, ya tengo acá mis 35 cadenitas. La medida de esto, fíjense, necesitamos que nos quede acá en la muñeca, no tan apretado, que nos quede así, flojito. Entonces, si ustedes tienen la muñeca un poco más gruesa, pueden agregar algunas cadenitas de más. Entonces vamos a saltar la última cadena que hicimos, la número 35, ¿ok? Y tomando una lazada, vamos a comenzar a tejer puntos medios altos, pero estos puntos los vamos a tejer por la parte de atrás de nuestra cadenita. Fíjense que cuando le damos la vuelta a la cadenita se forman estos anillitos que vemos por acá. Entonces vamos a tejer en esos anillitos, fíjense, tomando este anillito, sacamos y hacemos nuestro punto medio alto, pasando por todos los aritos. Tomamos lazada, vamos a la siguiente cadena, de igual manera tomando ese arito de la parte de atrás, tejemos otro punto medio alto, cadena, lazada en el arito, sacamos y hacemos punto medio alto. Entonces de esta manera vamos a continuar tejiendo un punto medio alto por cada cadenita que tenemos disponible. Ok, llegamos acá al final, tenemos un total de 34 puntos. Entonces mire, aquí está la colita de hilo que me quedó de los 4 metros que separamos. Entonces acá vamos a hacer una cadenita, nos vamos a ir a esa última cadena que hicimos acá en la base y hacemos un punto deslizado, jalamos y vamos a cortar acá. Bien, entonces acá en estos dos trocitos que dejamos largos vamos a colocar una agujita de lana para hacer la costura. Vamos a tomar las dos piezas, los dos extremos, mejor dicho, y los vamos a coser haciendo varias puntadas de un lado a otro. Entonces ya tenemos acá la costurita, nos vamos a ir al lado revés para esconder la hebra antes de cortar por completo. Entonces ya tenemos esta piecita lista, la vamos a dejar a un lado por un momento. Vamos a tejer una segunda pieza muy sencilla. Vamos a hacer un aro deslizado, que hacemos este giro, colocamos el gancho, sacamos y una cadenita para asegurar nuestro aro. Entonces dentro de este aro vamos a tejer 5 puntos bajos, colocando acá adentro, sacamos y un punto bajo, segundo punto bajo, y así hasta tener 5.
Bien, ya tenemos acá 5 puntitos bajos. Vamos a alar hasta cerrar nuestro arito principal, nuestro círculo, y ubicando el primer punto bajo, este que está acá en esta barriguita de acá arriba, vamos a cerrar haciendo punto deslizado. Vamos a hacer una cadenita, jalamos y vamos a cortar porque vamos a hacer el resto con otro color. Ok, esto va a ser el centro de nuestra segunda pieza. Vamos a tomar el siguiente color. Nos vamos a ubicar en cualquiera de nuestros puntos, tomando las dos barritas de arriba, sacamos y vamos a tejer 2 cadenitas. Ahora en este mismo punto, en este mismo espacio donde insertamos, vamos a hacer punto puff. Tomamos lazada, ingresamos en ese punto, sacamos y halamos a la altura de las 2 cadenitas. Otra lazada en el mismo espacio, volvemos a sacar, ya tenemos 2, vamos a hacer un tercero y cuarto hasta llegar a 5. ¿Okay? Vamos a hacer 5 lazadas, pasamos, estiramos hasta acá arriba, una lazada, y ahora vamos a pasar por todo esto que tenemos acá en el gancho con mucho cuidado porque está bastante apretadito, y después de esto vamos a tejer 2 cadenitas y en ese mismo arito, en ese mismo espacio donde tejimos nuestro punto puff, vamos a hacer un punto deslizado. Ok, vamos a pasar las cadenitas hacia abajo para que nos quede lo más cortito hacia acá afuera. Ahora nos vamos a ir al punto que sigue, vamos a iniciar con punto deslizado y repetimos la misma secuencia, 1 y 2 cadenas, lazada, vamos a pasar 5 veces estirando para crear nuestro punto puff. Ok, 2, 3, 4 y 5. Una lazada, pasamos por todos los aritos, 2 cadenitas, 1 y 2, y un punto deslizado en ese mismo espacio. Entonces ven que es súper fácil de hacer. Vamos a continuar de esta manera hasta tener 5 pétalos, que son los 5 puntitos bajos que tenemos en la base de acá. Bien, ya tenemos toda la vuelta, vean los 5 pétalos. Entonces después del último puntito deslizado en el grupito que hicimos acá, vamos a cortar nuestra hebra y a finalizar con una agujita de lana nuestra flor. Vamos a pasar por acá por el primer puntito que hicimos, el primer espacio, pasamos nuevamente por el último desde abajo para que nos quede bien unido, y nuevamente por acá. Ok, nos va a quedar así, y luego entonces nos vamos por el lado revés para esconder todas las hebras que tengamos por allí con agujita de lana, que no nos vaya a quedar ningún resto. Entonces de esta manera vamos a hacer con cada uno de estos trocitos que tenemos por acá. Ok, ya tenemos acá las 2 piecitas que necesitamos para nuestro proyecto, y fíjense, vamos a pegar esta hermosa flor por acá cerca de donde está este arito que dejamos acá. La idea es que nos quede por acá. Ok, y bueno, lo podemos coser con aguja e hilo, o también tienen la opción de pegarlo con silicona caliente o fría, que sea de buena calidad, para que les quede bien pegadito acá.